Vayamos ya con la lectura de los textos. Respecto a ellos, lamentablemente, de Anaxímenes conservamos muchísimos menos fragmentos que de Anaximandro. Solamente conservamos 3 y sin embargo todos ellos muy relevantes, como vamos a ver enseguida. Vayamos por tanto a nuestro primer fragmento literal de Anaxímenes. Afirma Anaxímenes que, comillas, lo contraído y lo condensado es lo frío, y que lo raro y lo laxo lo caliente. Por lo que dice, no sin razón, que el hombre echa por la boca cosas calientes y frías, pues el aliento se enfría al verse comprimido y condensado por los labios, pero expulsado con la boca abierta, se vuelve caliente por rarefacción. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como podéis observar, lo que en este primer fragmento se recoge es la explicación del proceso específico por el cual el aire, el elemento físico aire elegido por Anaxímenes como arjé de la naturaleza, se transforma en los distintos y variados tipos de materia mixta que componen la naturaleza, los diversos tipos de materia que hay a nuestro alrededor. Así, lo que nos va a proponer nuestro filósofo es, atentos, un nuevo punto de vista para la definición del mecanismo de transformación de la materia, esta vez consistente en los efectos derivados de la condensación y la rarefacción. La condensación, como todos sabemos, es un cambio de estado de la materia consistente en que una sustancia que está en estado gaseoso pase a una forma líquida. El proceso inverso, lo que Anaxímenes llama aquí rarefacción, equivale a lo que nosotros conocemos como la vaporización o la sublimación, que es el paso de una sustancia líquida a gaseosa, la vaporización, o de una sustancia sólida a gaseosa, la sublimación para nuestra física actual. Bien, pues en el caso de Anaxímenes no es el movimiento helicoidal, no es el movimiento espiral de la materia, sino el cambio de estado el que explica la transformación elemental básica que explica todas las materias que hay en la naturaleza. ¿Cómo puede, por tanto, el elemento primordial aire transformarse en una sustancia muy dura, muy sólida, como el hierro? Pues por medio de un proceso escalonado en el que se van recorriendo diversos pasos en los que se van dando poco a poco niveles más elevados de condensación. Y como por el contrario un elemento sólido muy condensado como el hierro o el plomo, la roca, se puede transformar en un elemento líquido o incluso en un elemento gaseoso por rarefacción. Sencillamente, según Anaxímenes, al apelmazarse, al comprimirse, la materia se vuelve cada vez más sólida y al verse sometida a condiciones que le permiten ocupar más espacio, se vuelve cada vez más líquida y todavía más expandida, gaseosa. Fijaros, por tanto, qué pedazo de pensador tenemos, un físico, un auténtico físico con todas las de la ley. Daros cuenta además de lo distinta y especial que es esta nueva forma de pensar que inventaron los griegos, llamada filosofía. Su forma de plantear las cosas y el modelo crítico que desarrolla es radicalmente diferente, radicalmente inédito y de una importancia histórica difícilmente expresable con palabras. Vayamos ahora, por tanto, a nuestro segundo fragmento que nos dice lo siguiente. Anaxímenes declaró que, comillas, el principio de los seres es el aire. Fijaros, vuelve a aparecer aquí la idea de arjé, de principio, de sustrato subyacente. No es el comienzo temporal, sino el principio de lo que está hecho algo, el material, la materia de la que algo está hecha. Así nos dice que Anaxímenes declaró que el principio de los seres, de todo lo que existe, es el aire. Pues todo nace de él y en él todo se resuelve. Aquí volvemos a tener de nuevo la misma idea que ya hemos visto en Tales y en Anaximandro. El aire es eterno, todo se produce a partir del aire y cuando las cosas se descomponen vuelven nuevamente a ese estado originario, primigenio, que en el caso de Anaxímenes es estado básico de la materia, que es el aire. Dice, así como nuestra ánima, que es aire, mantiene nuestra cohesión, así también al mundo entero lo abarca un hálito, el aire. Fijaros qué bonito y qué interesante cómo vuelve a aparecer aquí en este fragmento la idea del alma como aire, como mero hálito vital que vimos en las sesiones del comienzo.
El alma, para Anaxímenes, por tanto, que es un autor arcaico, sigue siendo, al igual que para Homero, simplemente eso, simplemente el aliento que llena la caja torácica. Mientras está dentro de nosotros, nos mantiene cohesionados en el sentido de que nos mantiene vivos. De la misma forma que el aire de nuestro interior, por tanto, garantiza la vida de nuestro cuerpo y el movimiento de nuestro cuerpo, este aire primordial, este aire elemental, el aire como arjé de la naturaleza, es, según Anaxímenes, también aquello que anima y vivifica el universo entero. Es lo que literalmente permite la existencia de lo natural. Y vayamos al fragmento número 3, el último que tenemos en nuestra selección de textos. El último fragmento literal de Anaxímenes nos dice: el sol es plano como una hoja. También este cortísimo fragmento es muy interesante porque ya empezamos a ver los primeros ensayos, las primeras teorías acerca de las formas geométricas de los astros. Es decir, si bien es una teoría incorrecta, si veis, simplemente se está proponiendo que el Sol es una especie de circunferencia plana, es muy interesante observar cómo no se trata a los astros como deidades, como dioses, sino como objetos con formas geométricas que hay que investigar. Pues para Anaxímenes, sin más, el Sol es un círculo plano. Falta todavía un poco para que las estrellas, los planetas y el propio Sol sean definidos como esferas. Esto lo harán los pitagóricos, como veremos enseguida a lo largo de nuestro curso. Vayamos por tanto ahora con las noticias, que nos van a ampliar muchísimo más nuestro conocimiento de las teorías de Anaxímenes y que, como enseguida veremos, van mucho más allá del simple hecho de afirmar el aire como arjé, como sustrato subyacente de la naturaleza. Nuestra primera noticia se la debemos a Simplicio en la física, que nos dice: Anaxímenes de Mileto, hijo de Eurístrato, estos nombres de los griegos que a mí me encantan, no había dos griegos con el mismo nombre y todos ellos eran prácticamente impronunciables, ¿verdad? Pues Anaxímenes de Mileto, hijo de Eurístrato, que llegó a ser compañero de Anaximandro, postula también él una naturaleza subyacente única. Estamos todavía en ese monismo primordial de los elementos característicos de los primeros presocráticos. En este caso, un único elemento basta para explicar todas las sustancias de la naturaleza mediante diversas transformaciones, mediante diversos mecanismos de transformación. Como ya os he mencionado, a lo largo de la historia del pensamiento presocrático irá aumentando el número de elementos con el dualismo heraclitio, las 4 raíces de Empédocles posteriormente y finalmente hasta llegar a la pluralidad infinita de los átomos de Demócrito. Hoy en día, con nuestros elementos de la tabla periódica, nosotros mismos no defendemos un monismo, sino que tenemos una percepción, una concepción pluralista de la base material de la realidad. Concretamente, como todos bien sabéis, hoy en día contamos con 118 elementos químicos, la gran mayoría de ellos descubiertos en la naturaleza y unos cuantos creados, sintetizados por el propio ser humano. Casos interesantísimos de síntesis son, por ejemplo, el fermio y el einstenio, que son dos elementos químicos que aparecieron por primera vez en un ensayo nuclear en 1952, en el cual se produjo una inmensa explosión termonuclear generada a través de la irradiación de uranio con neutrones. La aparición de estos dos elementos fue mantenida en secreto durante unos cuantos años, así que no solamente somos capaces de descubrir, sino también de sintetizar nuevos elementos, siendo en este sentido auténticos pluralistas físicos activos, capaces ya incluso de crear nuevos elementos. Así que Anaxímenes de Mileto postula también una naturaleza subyacente única e infinita como Anaximandro. Pero fijaros, aquí aparece la palabra infinito, el término infinito, que en este caso no quiere decir indeterminado. En este punto, Simplicio usa el término infinito para referirse a la cantidad de materia, a la cantidad de aire que hay en el universo según Anaxímenes. Es decir, no está diciendo que el aire sea indeterminado, sino inmenso en la cantidad que existe, la cantidad que puebla el universo. Para Anaxímenes el universo es infinito y la cantidad de aire que hay es inmensamente grande. Hay un reservorio infinito de aire que constituye el universo. Parte está transformado en los diferentes tipos de materia que podemos ver y otra parte se mantiene inalterada en estado original y primigenio. Así nos dice, postula también él una naturaleza subyacente única e infinita como aquel, pero no inconcreta como él,
sino concreta, la llama aire. Aquí podemos ver claramente que no se trata de una sustancia indeterminada, ¿no? Nos lo aclara Simplicio. Dice asimismo que se hace diferente en cuanto a las sustancias por rarefacción y condensación, estos dos procesos que hemos estudiado. Esto es, al hacerse más raro se vuelve fuego, pero al condensarse viento, luego nube y aún más agua, luego tierra, luego piedras y lo demás a partir de estas cosas. En cuanto al movimiento por el que se produce también el cambio, él lo hace igualmente eterno. Fijaros, aparece una vez más la idea de la eternidad, del movimiento eterno, como explicación de los procesos y de la propia existencia del ámbito de lo físico y de lo natural. Todos los griegos, todos los pensadores griegos, como os he dicho, pensarán que el mundo es eterno. Otra cosa pensarán acerca del movimiento, si existe o no, ya lo veremos más adelante, pero la eternidad del cosmos para el pensamiento griego es absolutamente incuestionable. Y vamos con la segunda noticia, que nos dice lo siguiente. Anaxímenes afirma que el principio de todas las cosas es el aire y que este es infinito en dimensión. ¿Qué os decía yo? Aquí la palabra infinito no tenemos que entenderla como indeterminado en el sentido del apeiron de Anaximandro, sino simplemente enorme, gigantesca, la cantidad, el espacio que ocupa el aire de Anaxímenes. Este elemento primordial de Anaxímenes es simplemente infinito en dimensión, pero definido en las cualidades que posee. Fijaros como también aquí se nos aclara que no se trata de una sustancia apeiron, es enormemente gigantesca y limitada en su tamaño, pero definida respecto a sus propiedades. Y añade que todas las cosas se han producido por una cierta condensación de este aire primordial y a su vez por rarefacción, de nuevo los mecanismos. Asimismo que el movimiento existe desde siempre. Volvemos otra vez con la eternidad del movimiento y del cosmos. Dice que por compresión del aire surge primero la Tierra, que es plana en grado sumo. De nuevo un terraplanista, como todos los presocráticos del comienzo. Y por ello es de razón que cabalgue sobre el aire. Fijaros, en este caso, con Anaxímenes, ya no tenemos una tierra plana que flota sobre una masa acuática, como en el caso de Tales, o en el vacío, en el espacio vacío, como en el caso de Anaximandro, sino que como el aire es lo que llena, como el aire es lo que ocupa las inmensas distancias del universo, la Tierra, en el caso de Anaxímenes, flota sobre este aire primigenio, primordial. Y añade, también el Sol, la Luna y las demás estrellas tienen el principio de su nacimiento a partir de la Tierra. Esta idea es extremadamente importante, muy relevante para la historia de la física. ¿Por qué? Porque aquí, de algún modo, Anaxímenes empieza a romper esta jerarquía de la que yo os he hablado en sesiones anteriores, según la cual el mundo sublunar, el mundo en el que nosotros vivimos, estaría formado por los 4 elementos terrenos cambiantes y básicos, mientras que el mundo de los astros estaría compuesto por una materia, por una sustancia diferente, que es el éter puro, eterno e inmutable. Anaxímenes nos está diciendo aquí, en cambio, que tanto el Sol, la Luna y las estrellas están hechas también de tierra, es decir, de un elemento que podemos encontrar tanto aquí abajo como allí arriba. Esta es una tesis que con el paso del tiempo se irá perdiendo, fundamentalmente porque Aristóteles la negará y volverá a esa visión tradicional según la cual los astros del firmamento están hechos de éter. La idea de Anaxímenes no volverá a ser recuperada en Occidente hasta que no llegó el grandísimo Galileo, que con su magnífico telescopio, como estudiamos en uno de nuestros cursos, apuntó hacia la Luna y observó que esta no era una esfera perfecta de éter incandescente, sino que estaba llena de montañas, de valles, de grietas. La Luna, los demás planetas, están hechos de lo mismo de lo que nosotros estamos hechos, de la misma naturaleza que la Tierra de aquí abajo, una idea revolucionaria que, fijaros, ya estaba en la mente griega, pero que quedó rechazada. Y atentos a lo que añade, y es que explica, el Sol, atentos, es tierra, pero por su movimiento rápido y caliente muy en exceso,
adquiere ese ardor. ¡Oh! Absolutamente magnífico. Fijaros, está explicando, nos está diciendo que el Sol también está hecho de tierra, de un elemento terrestre natural, absolutamente normal, pero que por su enorme velocidad y por la fricción que genera esta velocidad, es por lo que el Sol arde, es incandescente. Fijaros, otra explicación física, termodinámica, totalmente para poder dar una explicación al mundo. El Sol no es Helios con su carro, no es un dios, no es una divinidad, es una bola de tierra que al moverse muy deprisa se calienta y por tanto arde. Magnífico. Vayamos con nuestra tercera noticia. Anaxímenes, que también era milesio e hijo de Eurístrato, dijo que el principio era el aire infinito. Se reitera la misma idea. El aire infinito del cual nacen tanto las cosas que están llegando a ser como las que ya fueron y las que serán. Es la base de toda la realidad. Así, y atentos aquí, así como los dioses y los seres divinos, mientras que lo demás nace de los descendientes de aquel. ¡Wow! Increíble. Fijaros lo que está haciendo aquí Anaxímenes. Está rompiendo radicalmente cualquier tipo de jerarquía en la cual se distingue entre lo de aquí abajo, mortal y corruptible, y lo de aquí arriba. Si el aire es el elemento que compone todo lo que es y existe, los dioses no son de ningún tipo de sustancia especial, sino que también están hechos de aire. Se trata, como os digo, de una ruptura radical de las diferencias esenciales que separaban dioses y hombres, lo corruptible, lo natural, lo mortal, de lo divino. Aquí Anaxímenes está realizando una revolución en el pensamiento griego absoluta. Y a continuación nos va a explicar, nos va a detallar un poco más cuáles son las características de este aire primordial. Nos dice, el aspecto del aire es el siguiente. Invisible a la vista cuando se encuentra en su término medio, si bien se hace notar por lo frío, lo caliente, lo húmedo y al moverse, ¿no? ¿Qué es el viento? Las orejas en movimiento. Pues eso, el aire en su estado medio es transparente, pero lo podemos notar debido a cambios en su temperatura, en su humedad o en su movimiento. En efecto, al condensarse y al enrarecerse, se manifiesta de un modo diferente. Aquí está, cambia, se muestra de un modo diferente según estos mecanismos de condensación y vaporización. Pues cuando se dispersa hacia la forma más sutil, se torna fuego. Los vientos a su vez son aire que está condensado. Del aire se forma asimismo la nube por apelmazamiento, el agua por un apelmazamiento aún mayor. Condensado en mayor grado se torna en tierra y en grado sumo de condensación en piedras. De modo que lo principal de la generación son los contrarios, lo caliente y lo frío. Esta última frase es absolutamente capital. ¿Qué es lo principal para explicar la generación, el surgimiento y la transformación de las cosas? Las dos cosas principales para poder explicarlas son los contrarios que hacen referencia a la temperatura, lo caliente y lo frío. Un físico perfecto. La Tierra es plana y monta sobre el aire. De modo semejante, también el Sol, la Luna y las demás estrellas, que son todas de fuego, cabalgan sobre el aire por el hecho de ser planos. Fijaros, están calientes por ese roce, por esa fricción que hemos visto, y todos ellos están cabalgando en esa masa eterna infinita de aire. Pero fijaros, no son fuego a pesar de ser incandescentes, ya que nos dice, las estrellas nacen de la tierra, porque de ella asciende humedad, que enrarecida se torna fuego, y del fuego que alcanza las alturas se configuran las estrellas. Bellísimo. Hay asimismo naturalezas terrestres en el lugar donde se hallan las estrellas. Fijaros la idea que recuperará Galileo siglos y siglos después. Dice que las estrellas no se mueven por debajo de la Tierra, como otros han supuesto, sino alrededor de la Tierra, igual que el fieltro da la vuelta alrededor de nuestra cabeza. El Sol no se oculta porque se halle debajo de la Tierra, sino cuando está cubierto por las partes más altas de la Tierra y cuando se hace mayor la distancia entre él y nosotros. Es una explicación diferente del día y la noche, ¿verdad? Los filósofos anteriores consideraban que el Sol giraba por debajo, digamos rodeando la Tierra, mientras que Anaxímenes está diciendo que en realidad él gira
en un plano horizontal, de tal modo que cuando no lo vemos es porque debería estar algo así como tapado por unas inmensas masas de tierra. Explicaciones incorrectas, pero muy ingeniosas y con una perspectiva puramente física. Atentos a lo que viene ahora. Las estrellas no calientan por la gran magnitud de su distancia. Maravilloso también. Fijaros, ¿por qué? Si lo que nosotros vemos encima de nuestras cabezas en el firmamento son puntos de fuego, ¿por qué diablos no salimos ardiendo? ¿Por qué no nos estamos abrasando con la cantidad de fuego que hay en el cielo por la noche? Pues la explicación será también una explicación física, señores. Es la inmensa distancia que nos separa de esos puntos luminosos que hay allí, la que nos protege y por tanto no nos llega su calor. Los vientos surgen cuando el aire se ha condensado y se mueve a sus impulsos. Al concentrarse y hacerse más espeso, da lugar a las nubes y así se torna en agua. El granizo se produce cuando el agua caída de las nubes se solidifica y la nieve cuando son estas mismas las que adquieren solidez cuando están bastante cargadas de agua. Maravillosa explicación del fenómeno de las diversas precipitaciones. Increíble. Y sigue. El relámpago cuando las nubes se abren por la violencia de los vientos, pues al abrirse aquellas se produce un resplandor brillante y de fuego. De nuevo vemos aquí el relámpago de Zeus, su manifestación primordial, la manifestación principal del dios más importante del panteón olímpico, no se explica por la ira del dios, sino por un proceso puramente físico. El arco iris surge al caer los rayos del sol sobre el aire comprimido y el terremoto cuando la tierra se ve alterada en grado sumo por el calor y la congelación. Absolutamente maravilloso. Además, ya podemos encontrar en Anaxímenes los fenómenos canónicos que toda la historia de la física va a intentar explicar a lo largo de toda su vida. El arco iris, la naturaleza de la luz, los terremotos, que también veíamos con Séneca, las precipitaciones, etc. Estamos en un ámbito completamente nuevo y diferente. Siguiente noticia. Anaxímenes dice que las estrellas están clavadas a la parte como de cristal, a la manera de clavos. Las estrellas están clavadas en esa bóveda celeste, como ya hemos visto en sesiones anteriores, una idea que repite Anaxímenes. Anaxímenes declaró que el Sol consiste en fuego. Anaxímenes cree que las estrellas siguen su curso impulsadas por la condensación del aire y por su opuesto. Y Anaxímenes dice que la luna es fuego. Se van repitiendo en sucesivas noticias las mismas ideas. Anaxímenes dice que las nubes se producen cuando el aire se hace más grueso y cuando se apelmaza más exprime lluvias. Granizo cuando el agua se solidifica ya en la bajada, increíble, y nieve cuando en lo húmedo se entreverá algo de viento. Afirma Anaxímenes que el arco iris se produce cuando los resplandores del sol inciden en el aire grueso y denso. Maravilloso este intento de explicar el espectro cromático, el porqué de los colores del arco iris. Y fijaros que la explicación consiste en una interacción entre la luz solar y el agua, la humedad del aire. Absolutamente maravilloso. Por ello, nos dice, la primera parte de este parece de color púrpura, inflamada como está por los rayos del sol, mientras que la otra parece oscura porque en ella prevalece lo húmedo. Maravilloso, ¿verdad? En este caso, lo que nos dice nuestro filósofo es que los colores más calientes harían referencia a la mayor cercanía al sol y por tanto a la mayor sequedad de esa región del arco iris, y los más fríos a la humedad. No es correcta, pero es también una explicación maravillosa. Asimismo afirma que de noche se produce un arco iris por obra de la luna, pero no muchas veces, porque no siempre hay luna llena y porque ésta tiene una luz más débil que la del sol. Siguiente noticia, esta se la debemos a Aristóteles. Anaxímenes, Anaxágoras y Demócrito afirman que el ser plana es la causa de que la Tierra se mantenga. Pues no corta el aire por debajo, sino que les sirve de tapadera. Tal es el efecto que producen los cuerpos que son planos, pues resultan difíciles de mover en contra del viento por la resistencia que hacen. Este mismo efecto afirman que produce la Tierra por ser plana contra el aire subyacente, y que éste, por no tener suficiente sitio para desplazarse, compacto como está en la parte de abajo, se mantiene quieto como el agua en los relojes de agua. Maravilloso, ¿no? Esta explicación del aire que sostiene la Tierra, de la forma de la Tierra como causa de su sustentación, de su flotabilidad sobre una masa de aire, sobre una corriente de aire.
Y finalmente, en los meteorológicos, Aristóteles nos dice: Anaxímenes afirma que la Tierra se cuartea cuando se humedece y se seca, y que tiembla por causa de esos montones cuarteados que caen sobre ella. Por ello se producen los temblores en las sequías y en las lluvias torrenciales, pues en las sequías, como se ha dicho, se cuartea al secarse, pero al mojarse en demasía por las aguas se cae a pedazos. Maravilloso. Encontramos aquí otra explicación de los terremotos que tanto preocupaban a los griegos. De nuevo una explicación física, en este caso basado simplemente de nuevo en la humedad y la sequedad que se produce por la interacción del frío y del calor, esos dos contrarios que según Anaxímenes bastan junto al elemento eterno aire para explicar la naturaleza física que nos rodea. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.